X. Con el permiso de su administrador XC1 Gol Yankee Lima, profesor Eduardo Velázquez Mora, y en cabina estará XC1 Gol Yankee Tango Dani, por live stream por livestream.com XC1GQP. Diagonal, bueno, síguele. Verán la transmisión en vivo y quienes gusten hacerse presentes en el chat y tengan cualquier duda, los atenderemos. Por celo o el canal ARHAC se ocupa contraseña con seguridad. Si gustas, mándame un mensaje por cualquier medio y te daré la contraseña y retransmisión en los canales. Repetidor CB y November 6, Juliet Charlie. Aquí en celo nuestro LED control es XE2 November Charlie Hotel. Ignacio Hernández desde Monterrey, Nuevo León. El audio está muy bajito. ¿Esto también lo digo de mi Choco? Sí. ¿Todo está en orden aquí con el volumen? Aquí ponle que X1 Gol Papa Delta. Ok, muy bien, a las noches después del tema X1 Gol Papa Delta. Sí. ¿Qué pasó? Muy bien. La noche de hoy, después del tema X1 No, es que Gol está Papa bien. Delta, hará la toma de reportes de todas las estaciones que están fuera y dentro de la República Mexicana. Muy bien, comenzamos con el tema de esta noche, que es... ¿Cómo lo dijo? VSWR. VSWR. Mira. Voltaje de la relación de ondas estacionarias e impedancia de la antena por XC1 Yankee Eco Delta. Edgar Dávila. Yo soy y le paso el cambio a X1 Gol Papa Delta. Yo soy XC1 Gol November Yankee y le paso el cambio a XC1 Gol Papa Delta. Que va a ser el operador de esta Que va a ser noche. el operador de esta noche. ¿Yo tengo que decir algunas palabras? Sí, pues. Vuelves a decir quién eres y que vas a transmitir el tema por nomás sí. De tu cargador, creo, se cayó. Buenas noches, soy Miguel, XC1 Gol Papa Delta. Esta noche transmitiremos el tema VSWR, voltaje de la relación de ondas estacionarias e impedancias de la antena. Se me olvidó. Espérame. ¿Es el otro? No, es este. Es que acá es donde vas a... el archivo. Ya ven, me distraen y luego... No vais a apretar ahorita, ¿eh? Ahí está listo. Play, Start y ya sabes. Sí, Comenzamos el boletín. entre 50 igual a 0.002 amperes. Esto basado en la ya muy conocida por nosotros ley de Ohm. La corriente es igual a dividir el voltaje entre... Y el voltaje senoidal aplicado es de 1 volt. El voltaje es 1 y la resistencia 50 ohms. La corriente es 0.002 amperes. El voltaje está en fase con la corriente, la impedancia es un número real. ¿A qué? No, y
ingeniero, pues esto es la... Pasamos al nodo 8899, Ensenada. ¿A gusto, ingeniero? Ensenada, Baja California Norte. ¿Cómo calificas al Nodo chef 8899. de esta noche? Bienvenidos a esta toma de reportes, boletín. Yo se lo digo al ratito. Adelante. Entre beso y beso se lo vas a decir. ¡Ey, más silencio! XC1, Cocina el papá de esta. X1 Gol, November Yankee. En la cocina. el chef de esta noche. ¿Quién eres? Es el que cuida los carros, X1 Gol, Papá Foxtrot. X1 Gol, papá, Foxtrot, Alan. Se está grabando, ¿qué digo? Son los tres compadres. Los tres chiflados. No, están los tres caballeros. Pues, ¿qué digo? El gringo, el Ronald, el brasileño. G2, Foxtrot, Lima, Oscar, Francisco. Buenas tardes. También aprovecho para reportar a la X2 Delta Charlie Romeo de nombre Fabián. Gracias. Buenas tardes, noches. Tardes, buenas noches. Este es X2 Romeo Zulu Mike. Desde Ensenada, Baja California. Mi nombre es Roberto. Excelente boletín. Zulu Juliet Corea Roberto, desde Ensenada, Baja California, reportando a mi señora Nancy Juliet y a mis hijos Ricardo, América, Dinamarca, Londres y Federico, Francia, Zulue. Magnífico boletín. Pero ya déjala abierta, ya no Buenas cierra. tardes, buenas noches. Déjenla abierta. Este es X2 Golf Mike Alpha, Manuel. Gracias. Y por orden de aparición. Muy bien, muchas gracias, Ensenada. Es siempre un gusto escuchar tantas estaciones. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 estaciones, de las cuales confirmadas 12. Vamos por orden de aparición. Tenemos a XC2 Foxtrot Zulu Sierra, Francisco Javier. XC2 Oscar Delta, Arturo. XC2 Golf Romeo Mike, Gildardo. A su señora esposa XC2 Alfa Zulu Mike. Tenemos a su hijo Gildardo, XC2 Golf Romeo Zulu. Y bueno, aquí voy a hacer una pausa. Si hay algún error, por favor háganmelo saber. Repito, XC2 Foxtrot Zulu Sierra, XC2 Oscar Delta, XC2 Golf Romeo Mike, XC2 Alfa Zulu Mike y XC2 Golf Romeo Zulu. Y ahorita sigo con el resto de las estaciones. Adelante si hay alguna corrección. Ensenada, nodo 8899. Perfecto. X2 Foxtrot Xilófono Sierra Francisco Javier. Me reporté en primer término. Gracias. Correcto. Entonces paso al siguiente. Los siguientes indicativos reportados son la XC2 Foxtrot Lima Oscar Francisco, XC2 Delta Golf Romeo Fabián, XC2 Romeo Zulu Mike Roberto. Tengo a XC2 Zulu Juliet Roberto, XC2 Nancy Juliet, XC2 Alfa Delta Lima, XC2 Foxtrot Zulu Echo y finalmente la XC2 Golf Mike Alpha. Repito, XC2 Foxtrot Lima Oscar, XC2 Delta Golf Romeo, XC2 Romeo Zulu Mike, XC2 Zulu Juliet, XC2 Nancy Juliet, XC2 Alpha Delta Lima, XC2 Foxtrot Zulu Echo y XC2 Golf Mike Alpha. Adelante, este segundo
grupo de estaciones si hay alguna corrección. Bueno, pues Abraham acaba de romper récord en estaciones reportadas en IRLP. ¿Cuántas fueron, Abraham? 5-1. 51. Un aplauso. El último que ya era la última pólvora. Bueno. Jairo, ¿cómo hablaría el de México? El que lava los carros. Después, Messi, aquí andamos atendiéndote tus órdenes, Messi. Con su trapo. Messi. Muy buenas noches a todos. Gracias a Ricardo Solano por la invitación al Boletín Tecnológico de la AREG. Gracias Ricardo, XC1 Golf Quebec Papa. Yo soy Edgar, XC1 Yankee Eco Delta, desde la Ciudad de México. El tema de hoy es, por sus siglas en inglés, VSWR, o Voltage Standing Wave Radio, o voltaje de relación de ondas estacionarias. Todos sabemos que para un radio transceptor, para que envíe potencia a una antena, la impedancia de radio y la línea de transmisión deben estar emparejados con la impedancia de la antena. El parámetro VSWR es una medida que numéricamente describe que también la impedancia de la antena está emparejada al radio o la línea de transmisión conectada al mismo. VSWR o Voltage Standing Wave Radio es una función del coeficiente de reflexión que describe el poder potencia reflejada por la antena. Pero para entender este tema tenemos que regresar al concepto de impedancia. Nuestro primer concepto a trabajar va a ser el de impedancia. La impedancia de la antena relaciona el voltaje con la corriente en la entrada o input, como es conocido, de la antena. Por ejemplo, una antena con impedancia de 50 ohms, que es como las que usamos mayormente en la radioafición, esto significa que si se le aplica un voltaje senoidal a las terminales de la antena con una amplitud de 1 volt, la corriente tendrá una amplitud de 1 entre 50, igual a 0.002 amperes. Esto basado en la ya muy conocida por nosotros ley de Ohm. La corriente es igual a dividir el voltaje entre la resistencia. Si la resistencia es de 50 ohms, o en este caso estamos hablando de corriente alterna, es impedancia, es de 50 ohms, y el voltaje senoidal aplicado es de 1 volt, el voltaje es 1 y la resistencia 50 ohms, la corriente es 0.002 amperes. El voltaje está en fase con la corriente, la impedancia es un número real. ¿A qué nos referimos con esto? De modo alternativo vamos a pensar una impedancia dada por un número complejo. Ya hablé que en este caso la impedancia es un número real porque el voltaje y la corriente están en fase, pero cuando están desfasados vamos a tener la presencia de números imaginarios que en las matemáticas son muy útiles, son muy conocidos. Algunos tal vez es la primera vez que escuchen de ellos, pero escuchen con cuidado. Vamos a suponer que la impedancia dada por un número complejo o imaginario, que es los dos modos que se conocen, digamos, vamos a definirlo como Z, igual a nuestros 50 ohms que tenemos de impedancia, más un nuevo número, un nuevo número, que va a ser una parte llamada I,
vamos a tener entonces I, nuestro número imaginario, que es la raíz cuadrada de menos 1. Si ustedes obtienen la raíz cuadrada de menos 1 en una calculadora no científica, va a decir error, pero en una calculadora científica van a obtener que es menos, es la parte compleja. Pensemos ahora en la impedancia. Z va a ser el valor de nuestra impedancia, igual a 50 ohms, más I, que es la parte imaginaria o compleja, por 50 ohms. Si la impedancia es completamente real, como en nuestro primer caso que les había mencionado, Z es igual a 50 más I por 0. Entonces el voltaje y la corriente están exactamente en tiempo fase. Cuando tenemos el primer caso, aplicamos la ley de Ohm y tenemos inmediatamente los valores de nuestra impedancia. Pero si la impedancia tiene una parte imaginaria, Z igual a 0 más I por 50, los 50 ohms que ya tenemos, entonces el voltaje se adelanta a la corriente por 90 grados en fase. Si Z es igual a 50 más I por 50, entonces la impedancia es igual a, aquí vamos a tener que calcular una raíz cuadrada de 50 al cuadrado, que es nuestra impedancia, la parte real, más 50 al cuadrado, que es la parte imaginaria de nuestra impedancia, y nos va a dar igual a 70.71 ohms. La fase será igual a la parte de la tangente, al inverso de la tangente a la menos 1 de la impedancia, la parte Z, entre la resistencia en la parte Z es igual a 45 grados. Esto significa que la fase de la corriente está retrasada con respecto al voltaje por 45 grados. Esto es la forma de la onda de la corriente está retrasada con respecto a la curva de voltaje. Si el voltaje con frecuencia F en terminales de la antena está dado por voltaje en función de la frecuencia, o sea, imaginen, estoy diciendo voltaje en función de la frecuencia es igual al coseno de 2 veces pi por la frecuencia por el tiempo. La corriente eléctrica será igual a I en función de la frecuencia, es igual a 1 entre 70.71 por el coseno de pi por frecuencia por tiempo, menos pi entre 180 por 45. En la presentación va a quedar mucho más claro.